Jesús sí sabe elegir. Mi alimento consiste en hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Venimos a la catequesis para aprender a vivir como hijos de Dios. Y en este aprendizaje nuestro maestro por excelencia es Jesús. Hoy Él nos enseñará cuál es la mejor manera de elegir. Iniciamos. En nuestro último encuentro platicamos sobre la importancia de las elecciones que hacemos cada día y del dilema que enfrentamos para decidir entre el bien y el mal. En base a esto, ¿conocen a alguna persona que se distingue por hacer el bien constantemente? ¿En qué tipo de situaciones lo hace? ¿Son situaciones fáciles o lo hace también en situaciones complicadas? ¿Recuerdan algún ejemplo de cómo elige hacer el bien? ¿Qué piensan de su forma de actuar y de las elecciones que hace? ¿Saben qué lo motiva a actuar de esa manera? ¿Conocen si alguna vez ha tenido que enfrentar consecuencias adversas por actuar como lo hace? Afortunadamente, a nuestro alrededor sigue habiendo personas que eligen lo bueno a pesar de vivir consecuencias difíciles a causa de ello. Estas personas nos enseñan que elegir de esta manera sí es posible y que cuando alguien lo hace, eso trae mucho bien a otras personas. El mejor ejemplo de esta manera de elegir es Jesús, quien a lo largo de su vida y misión pasó haciendo el bien y eligiendo la verdad y el amor en todo momento. Al hacerlo, nos muestra el camino para que nosotros también podamos hacerlo. Escuchemos. En varias ocasiones en la catequesis hemos escuchado que Jesús es nuestro modelo a seguir, pues nos enseña a vivir como hijos de Dios. Hemos aprendido que Jesús fue un hombre como nosotros y por tanto vivió muchas de las experiencias que nosotros vivimos. Entre ellas, hoy profundizaremos en una muy importante: su manera de elegir. Al igual que ustedes, Jesús fue creciendo poco a poco y también tuvo que aprender a distinguir entre el bien y el mal. En este camino, sus padres y maestros le fueron acompañando. Desde pequeño fue instruido en el conocimiento de la ley de Dios y aprendió a descubrir cuál era la voluntad del Padre. Como ustedes, también aprendió a conocer los mandamientos y esforzarse por seguirlos, a fin de respetar la voluntad de Dios. Todas estas prácticas, acompañadas de una oración constante, fueron forjando en el corazón de Jesús un deseo que estaría presente en él toda la vida y que conforme crecía también aumentaba. ¿Cuál
era ese deseo? Hacer la voluntad del Padre. Lo más importante para Jesús era obedecer la voluntad de Dios. En cada uno de sus gestos y acciones, dicho deseo estaba presente, mostrando su amor a quienes más lo necesitaban. Para Jesús no había cosa más importante que seguir las enseñanzas de su Padre. Nosotros hemos aprendido que al momento de crearnos, el Padre depositó en nosotros todo lo bueno que nos hace parecernos a Él. En Jesús esto se manifiesta con toda claridad. En los evangelios encontramos numerosos ejemplos en los que Jesús actúa eligiendo el bien, la verdad y el amor, cueste lo que cueste. Para Jesús no había medias tintas. ¿Qué quiere decir esto? Que él siempre elegía lo que consideraba la mejor opción. Pero, ¿cómo podía saberlo? Escuchando su conciencia y su corazón. Ahí él reconocía la voz del Espíritu Santo, indicándole que era lo mejor, de tal manera que, movido por el Espíritu, Jesús elegía de acuerdo a los pensamientos, los sentimientos y los deseos que laten en el corazón del Padre. En varias ocasiones, según lo narran los evangelios, Jesús fue cuestionado y criticado por su forma de actuar, pero él repetía constantemente: yo hago únicamente lo que veo hacer al Padre. Juan 5:19. Incluso diría en una ocasión a sus discípulos: mi alimento consiste en hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Les pregunto, ¿qué entienden con estas palabras de Jesús? ¿Qué era lo que Jesús aprendía de su Padre? ¿Qué lo llevaba a actuar de esa manera? ¿Con qué acciones hacía Jesús la voluntad del Padre? ¿Recuerdan algún ejemplo? Movido por su amor al Padre y deseando hacer en todo su voluntad, Jesús elegía hacer el bien a todos sin discriminar o excluir. Prestaba algún servicio si alguien tenía necesidad. Defendía la verdad si descubría alguna injusticia y constantemente se acercaba a los más necesitados para mostrarles el amor misericordioso de Dios. Para Jesús, elegir el bien siempre era la mejor opción. Pero hay algo importante que debemos aprender de esto. Jesús no elegía el bien porque le resultara fácil, sino porque era lo mejor. Por tanto, no elegía lo que parecía más sencillo o lo que implicaba menor esfuerzo, sino lo que sabía que era lo correcto. Cuando Jesús elegía realizar algo, lo hacía siguiendo a la bondad y el amor que había en su corazón, aun cuando esto le trajera rechazo e incomprensión de parte de otros, pues sabía que al actuar de esa manera
hacía el bien a sus hermanos. Y para Jesús esto era más importante que cualquier dificultad que enfrentara. De tal manera que no se dejaba llevar por los que mentían o trataban mal a los demás, o seguía la corriente a los que rechazaban y discriminaban a las personas, solo para caerles bien o buscar que lo aceptaran. Para Jesús, toda persona tiene un valor único. Por tanto, cada persona merecía todo su amor y su respeto por ser hijo de Dios. Jesús nos enseña que sí es posible actuar haciendo el bien, eligiendo la verdad y amando a quienes nos rodean. Para lograrlo, lo que necesitamos es escuchar la voz del Espíritu Santo, guiándonos en nuestro interior y diciéndonos cómo llevarlo a cabo. Recordemos que si hacemos lo que nos dice, cada vez será más sencillo escucharle y elegir de la mejor manera. Jesús sabe elegir bien. Sigamos su ejemplo y aprenderemos a hacerlo también. ¿A qué te inspira la manera en que Jesús elige? ¿A qué te sientes invitado al descubrir que lo más importante para Él es hacer la voluntad del Padre? Alentados por el ejemplo de Jesús, profundicemos lo siguiente. El mayor deseo de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Para saber elegir, escuchaba la voz del Espíritu Santo en su corazón, indicándole cómo actuar conforme al bien, la verdad y el amor. Con su ejemplo, Jesús nos muestra que este camino sí es posible. Contar con el ejemplo de Jesús debe ser motivo de gran gozo para nosotros. Ahora conocemos el camino. Es cierto que muchas veces nos sentimos confundidos y nos resulta complicado elegir el bien. Pero hoy Jesús nos enseña que sí es posible. Lo lograremos si seguimos sus pasos. ¿Será sencillo? Muchas veces no, pero lo importante es conservar en nuestro corazón la convicción de que elegir el bien siempre será lo mejor, pues es el camino que dará más alegría a nuestro corazón. Convencidos de esto, hoy celebraremos la alegría de contar con el ejemplo de Jesús y la confianza que nos regala para creer que podemos seguirlo. ¿Cómo lo haremos? Pensando en la manera en que Jesús nos enseña a elegir. Para concluir nuestro momento de celebración, repetiremos 2 veces la siguiente frase. Jesús sí supo elegir. Nosotros también podemos hacerlo. El resto de esta semana será actuar como Jesús lo haría. Para ello, sigue su ejemplo eligiendo el bien, la verdad y el amor en cada situación. Sigue descubriendo lo que ocurre en tu corazón cuando actúas de esta manera.